Gracias por la invitación a presentar hoy algunas reflexiones sobre los pueblos. Bueno, como vimos ahorita en la ponencia de Néstor García Canclini, me parece que el análisis de la periferia es un fenómeno muy complejo, ya que no solo se limita a una cuestión geográfica, ni a un problema solo de marginalidad, ni a una mera definición en contraste con el centro, sino que está asociada en primer lugar a la idea de arrabal. Las periferias hacen alusión a la expansión de la ciudad a expensa de tierras rurales y a la anexión o incorporación de los antiguos pueblos, que en el caso de la Ciudad de México se va a hacer referencia a los llamados pueblos originarios. Pero las periferias de la Ciudad de México no solamente la podemos pensar en el sentido de la peligrosidad y la marginalidad, como las fotografías que vimos en la presentación de Néstor. Digamos que esto conlleva la palabra arrabal. Implica ya desde la década de los 70 a las clases medias y altas que han poblado estas periferias, generando suburbios que están diseminados por todo el territorio. Esta foto me encanta porque esa es la entrada a al Bosque Real, que es periférico de la ciudad, ¿no? Es esta lógica urbanística muy norteamericana que lleva implícitas ciertas connotaciones ideológicas, una forma de vida, la cuestión de la seguridad, el contacto con la naturaleza, la convivencia con los iguales, etcétera, ¿no? Pero a diferencia de los siglos anteriores, en donde la segregación espacial tenía un claro tinte étnico, en los márgenes de la ciudad de hoy se mezclan en el paisaje suburbios y arrabales, generándose lo que Sabatini propone como una ruptura del patrón tradicional de segregación residencial, lo cual ha intensificado de manera muy importante lo que Mele llama los conflictos de proximidad. En este sentido, la periferia es un ámbito de disputa por el escaso suelo urbano y por la segregación socioespacial entre sus habitantes. El trabajo que aquí presento busca lo que me interesa analizar aquí es justamente la periferia como un campo de conflicto social en donde están implicados los ámbitos económicos, políticos y culturales en una lucha desigual por el territorio, en donde las categorías de etnia y clase se tejen históricamente. En otras palabras, la configuración del espacio en la ciudad es el resultado de una lucha por el poder. Por ello, para comprender el fenómeno centro-periferia es necesario analizar las relaciones sociales y sus contradicciones en la lucha por la apropiación del espacio del suelo urbano, y en el caso de la Ciudad de México esto va a incluir a los pueblos originarios. Retomo aquí la distinción que hace Gernot y Lindon cuando plantean que en términos etimológicos el arrabal es lo que está afuera de la ciudad, mientras que el suburbio es lo que está adentro o cerca de la ciudad. Mientras que la palabra periferia, que es de uso más reciente, tiene un sentido geométrico. Es la circunferencia o el entorno que en este caso el círculo sería la propia ciudad. Desde mi perspectiva, lo que atraviesa el significado en torno a lo cercano y lo distante es en realidad la tensión puesta en el espacio entre etnia y clase social. Si bien es cierto que donde hay ciudades hay periferias, estas adquieren un significado particular a partir de los momentos históricos específicos. Pero las periferias no se reducen a estos dos polos, arrabales y suburbios. El ejemplo más claro justamente lo representan los pueblos originarios que habitan la ciudad, que han sido alcanzados en un sentido por la expansión urbana, pero que no necesariamente son ni zonas marginales de alto grado de peligrosidad y de pobreza, ni se asemejan a las zonas residenciales, digamos, de los suburbios, ¿no? Me parece que para comprender la complejidad de las periferias
es necesario, en primer lugar, ver el lugar que ocupan los pueblos originarios dentro de ellas, y es necesario entender, desde mi perspectiva, dos aspectos fundamentales. Por un lado, la historia de la ciudad misma, y por otro, las formas que adquiere el crecimiento metropolitano en el siglo XXI en el marco neoliberal. La historia de la ciudad se teje inexorablemente con la presencia de los grupos, hoy llamados originales, que se construyeron a partir de tres dinámicas. La primera es la presencia alrededor de 200 pueblos que ya estaban en la cuenca cuando llegaron los españoles. En este mapa de Gibson se ve la cantidad de pueblos que había en el momento de la llegada de los españoles. Eran ciudades y poblados de distintos tamaños, algunas tan importantes como Tlatelolco, Azcapotzalco, Culhuacán, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Chalco y Texcoco. Estos asentamientos de diversos tamaños tenían niveles de consolidación urbana diferentes, por lo que en el momento de la conquista tuvieron respuestas distintas. Algunos desaparecieron, otros permanecieron y otros se reconfiguraron. Vinculado a esto está un segundo tipo de pueblos, que son aquellos fundados o refundados durante la época colonial a partir de esa política de concentración o de congregación de indios que se dio durante todo el periodo de los principios de la colonia. Estas eran poblaciones dispersas, concentradas en poblados pequeños ya existentes, pero que se afianzaron con la construcción de una capilla central, la imposición de un santo patrón y la llegada o la imposición también de nuevos habitantes que venían de lugares diferentes. Muchos de estos pueblos se encuentran todavía, particularmente en las zonas altas, en las zonas montañosas de la cuenca. El tercer tipo de pueblos son aquellos que se formaron a partir de la expulsión indígena del centro de la ciudad azteca, digamos, ante la creciente ocupación de las familias españolas. Es decir, durante la conquista se implementó la traza urbana, cuyo objetivo fue reservar el primer cuadro de la ciudad para uso exclusivo de los españoles, lo cual trajo consigo una suerte de borramiento de los antiguos calpulis indígenas que se hallaban en los límites urbanos de la ciudad, que eran 4 barrios en realidad. Los españoles destinaron lugares y disposiciones especiales para los indígenas que eran segregados del llamado derecho común, con el fin de localizarlos y aprovechar así su fuerza de trabajo y los recursos naturales, así como evangelizarlos. Así se crearon las llamadas parcialidades, de las que destacan las 4 principales, que eran Azcoalco, Cuepopan, Teopan y Moyotlán, las cuales tenían su propio centro religioso y habitaban en general familias nobles a cuyo nombre se fueron agregando los de otras comunidades, y con ello también se fueron imponiendo de alguna manera los santos católicos, de tal manera que quedaron como Santa María, San Francisco, etcétera, como hoy los conocemos. También había parcialidades menores, que eso también es importante plantearlo, y en este sentido Andrés Lira nos plantea que las parcialidades se definían claramente como organizaciones apartadas del común, aunque en estrecha relación con pues el común era la ciudad y el orden que ésta proyectaba dentro y fuera de su ámbito material y social. Además de las parcialidades, existieron asentamientos de extrema marginación que ocuparon sobre todo las zonas pantanosas a los márgenes de la ciudad, también habitadas por indígenas. En algunos de los casos, por ejemplo, en el siglo ya entrado, finales del XVIII, principios del XIX, es el caso de Tepito, ¿no? Que era una zona que desde que se inaugura tiene este sentido, esta significación de peligrosidad, aunque también eran indígenas originalmente los que se habitaron ahí, pues, ¿no? Y bueno, ya desde el siglo XVIII aparecen en las crónicas de personajes como Antonio Ulloa
como un arrabal de indios, lo llamaban, ¿no? En donde el paisaje corriente, cito, era de atraso, olvido y suciedad. Podemos pensar entonces que desde su fundación, la ciudad central tuvo una periferia compleja y diversa, multiétnica diría yo también, que con el paso del tiempo fue ampliándose hacia las otras ciudades que ya existían en la cuenca, como las que antes mencioné, que a su vez tenían sus propias centralidades y sus propias periferias, ¿no? Como Tlalpan, Coyoacán, todos estos que ya tenían sus propias periferias y se convirtieron en pequeñas ciudades o villas durante la colonia. La ciudad vista desde los pueblos tenía diferentes tipos de frontera y de márgenes en donde, como hoy, interactuaban diversos sectores sociales. Esto de alguna manera implica la gran diversidad de pueblos que existen en la actualidad y lo difícil que resulta definirlos. Sabemos que en realidad no sabemos cuántos pueblos realmente hay en la ciudad. Hay unos que dicen 150, otros dicen 130, o sea, hay una gran variedad, algunos hasta dicen que 42. Ahí dependerá de quién los cuenta, para qué los cuentan, etcétera, ¿no? En el siglo XIX, la ciudad se va a desarrollar a dos fuegos, entre las ideas de la Ilustración y los profundos cambios que traería la Guerra de Independencia. Tres procesos me parecen centrales. El primero es justamente la desaparición de las parcialidades y la República de Indios en aras de la igualdad de derechos entre indígenas y no indígenas, con lo cual las tierras y todas las formas de organización comunitaria pasarían a manos del ayuntamiento. Con esto se intentaba borrar una realidad que difícilmente, ahora podemos comprobarlo, se va a desarraigar en el proceso. El segundo fue la promulgación de las leyes de reforma que nuevamente afectaron la propiedad tanto de la Iglesia como de los pueblos indígenas, las tierras comunales, ¿no? Y atacaban esta propiedad de tierras comunales. El tercero es el inicio de la expansión de la ciudad, que justamente está articulado a los otros dos procesos, porque si no, no se podría explicar por qué justamente en el siglo XIX es cuando empieza esta expansión. La ciudad se expandió hacia finales del siglo XIX, rompiendo esa traza original que era de 13 kilómetros más o menos, y por primera vez en la historia se rompe esa traza original que estaba desde los aztecas. Y justo a finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a encontrar que se van a empezar a construir nuevas colonias promovidas sobre todo por la iniciativa privada. La ciudad se expandió primero hacia el poniente, más tarde hacia el oriente, después ya en el siglo XX se orientó hacia el norte y muy tardíamente hacia el sur. Si en 1869 se contaba con una colonia, la Santa María la Ribera, entre 1880 y 1910 surgieron la Guerrero, la Morelos, la del Rastro, San Rafael, la Candelaria, la del Paseo y Peralvillo, que eran colonias pensadas para clases trabajadoras. Entre el 1902 y 1910 aparecen la Roma, la Condesa. Aquí tengo algunas fotos antiguas de la Roma y la Condesa, de la Bolsa, la Nueva Paseo, la del Valle, la Viga, Escandón, Chopo y Balbuena, entre otras. De tal suerte que la ciudad pasó de una traza original de 13 kilómetros, primero a 20 kilómetros, que fue más o menos en este principio de año, y esto obviamente se fue dando sobre antiguos barrios y pueblos cuya incorporación a la ciudad estuvo marcada por el mestizaje de dominación de 5 siglos. Con la creación del Distrito Federal, otra vez se volvió a afectar fuertemente a los pueblos originarios de la cuenca, ya que se les despojó de la autoridad política que habían conservado, centralizando el poder en lo que por casi 70 años fue la regencia del Distrito Federal, una autoridad política designada directamente por el presidente, que ya, digamos, en 1928 toma la modalidad de delegaciones, se quita el ayuntamiento y pasan a delegaciones. Un poco aquí se puede ver cómo era el Distrito Federal, lo que llamaban de 2 leguas en el siglo XIX, tomaron yo creo que un compás y le dieron un círculo y eso era lo que era el Distrito Federal, incorporando unas partes y dejando fuera otras que normalmente no hubiesen sido periferia, ¿no?
Para la década de los 60 y de los 70, la ciudad experimentó un crecimiento realmente muy acelerado, expandiéndose sin control ahora sobre los territorios de los pueblos que se encontraban en las márgenes más distantes, los pueblos con vocación campesinas, cuyas tierras adquirieron un valor inesperado ante la presión de la urbanización, lo cual hizo que la ciudad alcanzara a finales de los 70 1.450 kilómetros cuadrados, o sea, el crecimiento de 20 a 1.400. Cabe señalar que a pesar de este crecimiento, los márgenes más distantes de la ciudad, donde se asientan muchos de estos pueblos originarios, recibieron las mieles de la urbanización, es decir, los servicios básicos, infraestructura, etcétera, hasta las décadas de los 50 y en algunos casos, como algunos de los pueblos que hemos estado trabajando, es hasta los 70. Por ejemplo, este es San Pablo Chimalpa en 1970. Como ven, tiene tiene luz, pero muy poca infraestructura. Sin embargo, esa condición de marginalidad urbana no los condenó necesariamente a la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque tenían la tierra y los recursos naturales, todavía los tenían en su poder. Hacia fines del siglo XX, y lo que va del siglo XXI, vamos a encontrar que hay una caracterización muy particular, que es la brutal implementación de las políticas neoliberales, en donde la ciudad se vuelve mercancía y la expansión metropolitana adquiere una forma diferente de expansión frente a los siglos anteriores. Si bien se da una desaceleración del crecimiento, una concentración económica y la lógica de expansión que ahora va a incorporar a los municipios adyacentes del Estado de México, de Hidalgo, etcétera, ya muchos, muy cerca de Cuernavaca ya estamos, es una expansión policéntrica con fronteras menos precisas. La ciudad pasa de ser una ciudad de bienes de consumo a un bien de producción. ¿Qué ha pasado con los pueblos en esta dinámica? Perdón, aquí me distraje. Bueno, me parece que un elemento muy importante en el sentido simbólico lo representan los movimientos indígenas a nivel nacional, particularmente el EZLN, que en su momento colocó a todos los pueblos indígenas como originarios en el centro de la discusión. Los pueblos urbanos, hasta hace unas décadas, desdibujados y silenciados, reaparecieron en escena de manera muy interesante, por un lado, reconociendo su pasado prehispánico, digamos que se reconocen como tepanecas, momoxcas, xochimilcas, etcétera, según sea el caso, pero distinguiéndose de los indígenas actuales y diferenciándose de las otras etnias del país. Es decir, sí somos pueblos originarios, pero no somos indios, ¿no? Es un poco el mensaje. Y esto se da justamente a partir del concepto de originario. Asumen, más o menos en la década de los 90, el concepto de pueblo originario, y esto, bueno, ha ido ganando terreno. No todos los pueblos utilizan el concepto de originario, pero ha ido agarrando terreno, sobre todo en los pueblos más politizados, digamos, ¿no? Una de las expresiones de esta digamos, aparición en la escena urbana es el proceso organizativo. Los pueblos han estado inmersos en diferentes tipos de procesos organizativos, en donde, por ejemplo, para el año 2000, al menos 378 delegados, representantes de estos pueblos, se reunieron en el sur de la ciudad en el primer Congreso de Pueblos Originarios de la Náhuac, cuya discusión se centró en la construcción de la autonomía de los pueblos con base en los acuerdos de San Andrés, digamos, del movimiento zapatista, y también un eje importante era externar su rechazo al despojo de sus tierras, así como a los megaproyectos viales, residenciales, turísticos y comerciales que pretenden privatizar sus terrenos. En este marco encontramos la voluntad de reforzar algunas tradiciones, sobre todo las festivas, articulados a los santos patrones. Vamos a encontrar, bueno, aquí estoy poniendo algunos de los movimientos que aparecieron.
sobre todo la lucha por conservar los recursos naturales, como decía Roger, ¿no? El agua es un elemento fundamental. Acabamos de tener hace poquito un encontronazo, iba a decir, pues un encuentro bastante violento en San Bartolo Ameyalco, justamente en torno al agua. En Milpa Alta, la defensa de los bosques, Tláhuac, que están buscando conservar sus espacios con el fin de conservar tierras de cultivo y los espacios festivos. Y un punto muy importante fue la defensa de los panteones, que en un momento quisieron hacer una ley, digamos, que el gobierno se encargara de los cementerios, y eso sí movilizó a todos los pueblos. Eso es algo bien interesante. Y sobre todo creo que hay un elemento muy importante, que es la gran preocupación que hay por preservar los elementos de pertenencia local. Sin embargo, es importante señalar que enfrentan problemas y retos enormes, sobre todo en torno a la conservación de las tierras. Esto debido a la gran presión que vamos a encontrar por las inmobiliarias sobre sus territorios, en donde aparecen diferentes mecanismos para liberar los espacios y la fuerza de trabajo en lo que Harvey plantea el capitalismo por desposesión, ¿no? Como digamos, una nueva caracterización de las formas de operar el mercado mundial. Así, la reorganización territorial que hoy se vive es resultado del proceso neoliberal, en donde se mercantiliza el espacio, se busca el aumento de la productividad, se busca hacer competitivas las actividades, reducir el papel histórico del Estado y agrandar los mercados como eje conceptual, digamos, de esto. Entre las fuerzas globales que operan en las ciudades, obviamente encontramos las fuerzas inmobiliarias, que es uno de los ejes que reorganiza los usos de los territorios de los pueblos. En la medida en que el proyecto de la ciudad del siglo XXI implica la creciente demanda del suelo residencial, porque ahorita estamos viendo como una especie de residencialización de la ciudad, el territorio y el manejo de los recursos materiales de los pueblos se encuentran en una constante tensión entre la necesidad histórica y afectiva de la conservación de sus espacios y la necesidad de los proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano. Es en esta vorágine donde se ubican los pueblos originarios que hoy están luchando por sus antiguos territorios, pero que estos territorios han adquirido un valor comercial inusitado, ¿no? Junto con esto, la Constitución se modificó para que la tierra ejidal pueda entrar al mercado inmobiliario, y las condiciones económicas y sociales y ambientales han desestimado la producción agrícola que había en la ciudad. Todo ello con consecuencias socioambientales de gran dimensión. Esto nos lleva necesariamente a preguntarnos si el territorio y los recursos naturales como eje de pertenencia se comienzan a perder o desdibujar, ¿dónde se ancla la identidad? El conflicto por el territorio es también una lucha por la construcción de la pertenencia. La periferia, como señalé al principio, es un campo conflictivo en donde se juegan diversas, no solo identidades sociales, que tienen sustentos culturales y económicos distintos, sino una comprensión del mundo y de cómo hacer ciudad. Los pueblos originarios urbanos, si bien históricamente han ocupado diversas periferias, considero que juegan un papel central en la recuperación del significado de habitar la ciudad, ya que frente al desdibujamiento que provoca la globalización, se caracterizan por el arraigo de un orden compartido y la búsqueda de un sentido de comunidad que todavía está vigente. Muchas gracias.